Hola, muy buen día. Hoy vamos a hablar de absceso cerebral y las indicaciones de drenaje. Empecemos con un poco de historia. En esta línea del tiempo podemos ver que en el año 1893 William Maseven fue uno de los primeros médicos en observar dentro del parénquima cerebral que había lesiones, es decir, los abscesos cerebrales. Para el año 1926, el médico cirujano Walter Dandy comenzó a hacer cirugías en las cuales se drenaba el acceso y también se daba antibiótico-terapia. Hay que recordar que el auge de los antibióticos fue después del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Nos vamos a dar cuenta que la epidemiología de los abscesos cerebrales ha ido cambiando de antes del año 1990 para estos tiempos, ya que las vacunas han sido trascendentales para el manejo del absceso cerebral, o más bien la prevención de infecciones del absceso cerebral, con la vacuna de Haemophilus influenzae en 1990 y la vacuna para Streptococcus pneumoniae en el año 2000. El absceso cerebral es una colección de pus que está dentro del parénquima cerebral y se encuentra focalizado y encapsulado. Claro, esto en sus fases más tardías, pero en estadios previos a la encapsulación se encuentra en un estado de inflamación de parénquima cerebral que se va a conocer como cerebritis. Entonces, la diferencia entre el absceso cerebral y la encefalitis radica que en esta última no se forma una cápsula fibrosa, muy importante para tomar en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un absceso cerebral? Existen distintos. Por ejemplo, el grupo etario de los extremos de la vida, pacientes que son muy jóvenes, niños y pacientes muy adultos. Aquí hablamos de adultos mayores de más de 65 años, porque tenemos alteraciones del sistema inmune, falta de detección oportuna de manifestaciones tempranas, porque este tipo de pacientes no pueden referir su sintomatología o no se encuentran en condiciones óptimas para hacerlo. Alteraciones de la anatomía del oído medio y los senos paranasales en niños, bajo nivel socioeconómico, exposición a patógenos, ya sean cirugías intracraneales o trauma craneoencefálico. También la inmunosupresión, pacientes con diabetes mellitus, alcoholismo, asplenia, infección por virus de inmunodeficiencia humana e incluso uso de medicamentos inmunosupresores van a ser los factores de riesgo para adquirir infecciones que terminen en absceso cerebral. ¿Cómo lo vamos a entender? Pues gracias a los mecanismos de infección, que son inoculación directa, por contigüidad, ya sea porque tenés el antecedente de osteomielitis de cráneo, sinusitis u otitis, que esta va a ser uno de los mecanismos de infección más frecuentes, con un 75-85%, seguido de la diseminación hematógena, después anomalías vasculares, ya sea cardiopatías congénitas, sobre todo las de tipo cianosante, y traumatismos de cráneo o procedimientos neuroquirúrgicos con un 10% de mecanismo de infección. Las etiologías van a variar para el absceso cerebral en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunodeprimidos. En los pacientes inmunocompetentes, con más frecuencia se van a presentar infecciones por estreptococos con un 40%, estafilococos con un 30%. Y pues después vamos a tener infección por enterobacterias, otro tipo de anaerobios e infecciones mixtas. Y pues también, al igual que los pacientes inmunosuprimidos, el paciente inmunocompetente también tiene riesgo de presentar abscesos secundarios a Mycobacterium tuberculosis. La historia cambia con los pacientes inmunodeprimidos. Aquí tenemos etiologías como son nocardia, listeria, toxoplasma gondii, aspergillus, cryptococcus neoformans, cándida, taenia solium y micobacterias. ¿Cuáles son las etapas de maduración del absceso cerebral? Lo vamos a dividir en cuatro. Tenemos una etapa de cerebritis temprana que se va a dar del día 1 al 3, donde vamos a observar áreas necróticas mal definidas y edema perilesional. La fase de cerebritis tardía va a ir del día 4 al 9. Aquí es cuando las fusiones de áreas de necrosis van a generar lesiones más grandes. Aquí vamos a tener una etapa de máximo edema y se van a empezar a formar fibras de colágeno periféricas.
La etapa capsular va a ir del día 10 al 13, donde vamos a observar que ya hay una cápsula alrededor de la inflamación perivascular. Para el día 14 al 28 es cuando ya tenemos la madurez del absceso. Aquí va a disminuir el área de necrosis central y también se va a generar edema perilesional. Las indicaciones precisas para el manejo quirúrgico son las siguientes. Cuando tenemos un diámetro de absceso que va de 2,5 centímetros, se ha sugerido como indicación para intervención quirúrgica, pero todavía faltan datos sólidos para soportar este tamaño, o sea, la indicación del tamaño de 2,5. Otras indicaciones para cirugía, independientemente del diámetro del absceso, van a incluir una inminente hernia cerebral o la localización del absceso que sea un absceso periventricular. La decisión quirúrgica, manejo quirúrgico. La cirugía abierta puede estar indicada en los siguientes casos. Como ya comentábamos, lesiones que miden más de 2,5 centímetros, el desplazamiento de la línea media más de 5 milímetros, proximidad al sistema ventricular y herniación cerebral. La resección quirúrgica completa del absceso puede estar indicada en los siguientes casos. Cuando hay abscesos ubicados en áreas superficiales, hay sospecha de infección por hongos, ya sea Mycobacterium, tuberculosis, actinomyces o nocardia. Los abscesos resultantes de un trayecto fistuloso congénito o adquirido, abscesos multiloculados, abscesos que son causados por focos sépticos para meningios y fracaso de tratamientos antibióticos previos. Existen dos modalidades de tratamiento quirúrgico. La primera de ellas es la aspiración guiada por TAC y es simple y se asocia con menor morbilidad secundaria al trauma quirúrgico y puede realizarse bajo anestesia local y permite obtener muestras y aliviar la hipertensión intracraneana. Desafortunadamente, pues hay hasta un 70% de los casos que se necesita otra vez realizar la aspiración, por lo que se recomienda la obtención de imágenes semanales después del drenaje. El manejo quirúrgico abierto es de elección para las situaciones en las que hay absceso cerebral traumático, en el cual se necesita eliminar astillas de hueso y material. Los abscesos cerebrales fúngicos encapsulados también son indicación, abscesos multiloculados y pacientes que tienen poca o nula respuesta al tratamiento antibiótico. Finalmente, aquí tenemos un cuadro de los tratamientos estándar para diversos panoramas en los que nos encontramos. El tratamiento estándar para el absceso cerebral es manejar con una cefalosporina, ya sea de tercera generación o de cuarta, como ceftazidima o cefepima respectivamente, aunado a metronidazol. De manera alternativa se puede administrar meropenem o vancomicina si es que hay sospecha de estafilococo aureus meticilina resistente. Hay indicaciones muy precisas para antibióticos también seleccionados. Por ejemplo, Toxoplasma gondii requeriría un manejo con pirimetamina y sulfariacina. Finalmente, este es un cuadro en el que se esquematiza el tratamiento empírico según enfermedades predisponentes. Es decir, por ejemplo, si tenemos un paciente con otitis media o mastoiditis, se sugiere el manejo con metronidazol más una cefalosporina de tercera generación. Si el punto de partida es por sinusitis, igualmente se sugiere metronidazol más cefalosporina de tercera generación. Si se trata por una infección dental, se tendría que valorar el uso de penicilina y metronidazol. Cuando estamos en el contexto de un traumatismo penetrante o posneurocirugía, se puede valorar el uso de vancomicina más cefalosporina de tercera o cuarta generación. En el contexto de endocarditis bacteriana, se valora el uso de vancomicina y gentamicina. Si estamos en contexto de cardiopatía congénita, se puede usar cefalosporina de tercera generación. Y cuando no conocemos la causa, podemos valorar el uso de vancomicina más metronidazol y una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Y bueno, hasta este punto, eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienen algún comentario o alguna duda,
lo pueden dejar en los comentarios. Bye.